¿Dónde está Julia Chuyil? El neoliberalismo chileno no es solo un modelo económico, es un entramado cultural, político e institucional que se instaló a sangre, fuego y deuda y que luego se naturalizó como una especie de sentido común durante la llamada democracia. Sostienen los economistas Andrés Solimano y Gabriela Zapata, investigadora del Centro Internacional para la Globalización y el Desarrollo del Centro de Investigación y Economía y Sociedad de la Universidad Central, en un reciente libro que acaban de publicar. Y su distintivo, en el caso de este proceso en nuestro país, explican los autores, es la mezcla única entre origen autoritario, consolidación democrática y normalización cultural. Extraña mezcla. Lo que en dictadura fue un experimento de shock con rediseño total del Estado, lo que más adelante se convirtió en un marco estable que fijó límites a las reformas, moldeó el mercado laboral y trasladó la responsabilidad del bienestar desde el Estado hacia los hogares. Esta continuidad, más que cualquier dogma académico, es la que permite entender que en Chile, dicen tanto Solimano como la profesora Zapata, en cualquier dogma, dice, de carácter académico, la que permite entender por qué Chile avanzó en estabilidad macroeconómica mientras mantenía una estructura productiva frágil, un sistema social precarizado y una ciudadanía atrapada entre salarios bajos y endeudamiento permanente. Los pilares del neoliberalismo chileno y sus resultados reales dan como resultado, como efecto, sostienen estos autores, en una economía altamente financiarizada, con 70% del empleo concentrado en servicios simples, dependientes de recursos naturales y sin una estrategia nacional de desarrollo, que están determinados en sus límites estructurales por las rigideces del papel de la Constitución de 1980, impuesto por la dictadura, por un férreo poder económico que bloquea cualquier tipo de cambios y una crisis social que alimenta el ascenso de la ultraderecha. Esto los hace concluir en un diagnóstico severo. Dicen, Chile no está condenado, pero su futuro exige abandonar la improvisación y construir un pacto que combine complejidad productiva, derechos sociales robustos y un Estado capaz de mirar más allá del mercado. Chile vive una crisis profunda del llamado contrato social, que surgió después del derrocamiento de Allende y fue continuado y también alterado por décadas. El resultado es una altísima desconfianza institucional, desigualdad persistente, informalidad, endeudamiento y un modelo productivo que ya no promueve movilidad social ni alto crecimiento. Solo genera decepción, frustración, desesperanza en la gran mayoría de la población del país. Soy Nelson Viveros Lago y ahora comienza el programa No Más en nuestra radio Renca Contigo. No escapa a ninguno de ustedes el momento que estamos viviendo, más allá del carácter del día de hoy, altamente aquí en la zona central, de un calor muy elevado, ¿no? Eh, pero ese calor también se caldea con, en alguna medida, con los acontecimientos que tienen que ver con lo que se va a producir el 14 de diciembre próximo, ¿no?
las elecciones en segunda vuelta para ubicar en el llamado sillón de O'Higgins a quién va a tomar ese papel durante los próximos 4 años. Para eso hemos invitado para conversar de esto y la proyección de esta situación eventual que puede ocurrir según sea uno u otro el electo, ¿no? Eh, a, una, a una persona altamente calificada para el análisis. Él es licenciado en Historia en la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Historia en la USACH, doctor de investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencias Políticas por la Flaxo en México y en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca en España. Postdoctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Es director académico del Centro de Investigaciones de Procesos Políticos y Sociales de América Latina, una institución dedicada a promover la investigación y la divulgación de análisis de lo que ocurre en América Latina y particularmente también en Chile. Posee una amplia trayectoria en docencia de pre y posgrado y en gestión académica, destacando su desempeño como director académico del doctorado en Proceso Social y Político en América Latina de la Universidad Arcis, coordinador de postítulo y posgrado de la Universidad Central. Es decir, y hay otros antecedentes más, la cantidad de publicaciones que tienen que son muy significativas, pero además su activa participación en instancias donde estos temas se conversan, se discuten y yo diría también se hacen, ¿no? Nos referimos a Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Nelson? Buenas tardes. Un gusto volver a estar aquí en el programa. No más. Y gracias por la extensa presentación. Perfecto. Voy a subir un poco el volumen. A ver. Ahí está. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, te escucho perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Un gusto ¿Todo bien tenerte contigo? nuevamente por acá con nosotros. Tiene tiene un aparato en la radio parece, puesto. ¿Ah? Hay un receptor puesto, ¿no? Está haciendo eco. Hay un eco. Yo no tengo nada acá. ¿Ah? No tengo nada yo, por lo menos no yo. Ya vamos a ver al tiro, parece. No hay nada puesto. Tengo la televisión puesta, pero está apagada. Está sin sonido. No sé si eso será algo que interfiera. Porque estaba mirando el partido de la Universidad de Chile con Higgins. Pero la apagamos para el caso de... No. La apagamos para que no sea interferencia. Bien, El teléfono también está apagado. excelente. Bueno, estoy escuchando bien yo y espero que también lo escuche de adecuada manera. Profesor Gómez Leighton, usted ha sostenido que lo que está en juego en la segunda vuelta presidencial entre Janet Jara y José Antonio Kast no es un cambio de modelo, sino una disputa entre formas distintas de administrar el mismo orden neoliberal que se instaló tras el golpe de Estado de 1973 y que usted piensa que había sido extraordinariamente lo realizado a partir de ese golpe exitoso en imponer la forma de vida que actualmente llevamos. ¿Sobre qué base fundamenta usted ese juicio, Juan Carlos? A ver, lo que hay que distinguir que el golpe de Estado que se realizó en 1973 contra el gobierno popular y revolucionario de Salvador Allende tenía un objetivo de recuperar para las clases dominantes, para el capital nacional e internacional de economía y la sociedad chilena en general. Por lo tanto, había que colocar en marcha un proyecto que pudiera, cierto, darle viabilidad al capital, no a la sociedad. Por lo tanto, cuando se instala
a partir de 1975-1982, ¿cierto? El modelo económico o el patrón de acumulación neoliberal, ¿cierto? Se inicia un proceso de desenvolvimiento de este proceso, de esta reproducción capitalista neoliberal, y que va avanzando a lo largo del tiempo, y que ya eso ya tiene 52 años. Y en esos 52 años, ¿cierto? Ese proceso ha tenido altos y bajos en su desarrollo propio, en su desenvolvimiento propio, lo cual le ha generado al capitalismo chileno, ¿cierto?, una sostenibilidad y una reproductividad altamente beneficiosa a lo largo de estos 52. Cuando yo me refiero a que el modelo neoliberal, la constitución a partir de ese proceso de un tipo de sociedad, es porque ese modelo ha logrado instalarse, profundizarse, extenderse, ampliarse a lo largo y ancho de la realidad socioeconómica nacional, logrando niveles de crecimiento en algún momento que bordearon el 9 o 7, entre el 7 y el 9% de crecimiento, logrando tasas de rentabilidad muy altas para los distintos facetas o dimensiones del capitalismo neoliberal, y lo que fue consolidando no solo al sistema, sino que fue consolidando un tipo de sociedad que yo denomino la sociedad. Ha tenido, como en todo orden de cosas, algunas irrupciones, ¿cierto? Algunos descontentos, algunas manifestaciones en contra, pero no ha sido capaz esas manifestaciones en contra de detener el desenvolvimiento de la reproducción capitalista neoliberal. El mismo libro que tú citabas de Solimano, ¿cierto?, al inicio de este programa, prueba justamente aquello. Prueba los claros como también los oscuros del proceso. Pero eso estaba hablando de que esto siempre ha sido una estructura, a partir del 75-82, una estructura capitalista neoliberal. Y de eso no se ha salido. Y por lo tanto, es una situación en que, a pesar de distintos momentos de fuertes consecuencias sociales sobre los trabajadores, sobre los sectores populares, sobre distintas capas de la sociedad, o sea, la clase dominante no tiene en perspectiva modificar, alterar este modelo, porque le ha sido altamente rentable y favorable a sus intereses. Porque yo estoy pensando el desenvolvimiento capitalista en función no de las grandes mayorías como algunos analizan, sino pensando cómo el capitalismo neoliberal se reproduce a sí mismo de manera exitosa. Ese es mi punto. El capitalismo neoliberal ha sido exitoso en términos de su propia reproductividad. Ahora, si tú me preguntas si ha sido beneficioso para los trabajadores, si ha sido beneficioso para los campesinos, si ha sido beneficioso para las clases subalternas, si ha sido beneficioso para la ecología, si ha sido beneficioso para un montón de dimensiones, yo te respondo: el capitalismo neoliberal, como ha sido su comportamiento a lo largo y ancho de América Latina, ha sido una negatividad total. Es decir, el capitalismo neoliberal en América Latina, ¿cierto?, genera no solamente destrucción de
natural, es decir, el neoliberalismo es un atentado ecológico y sobre todo un atentado contra el ser humano. Pero eso no quiere decir que el capital no tenga éxito en su propia reproductividad. Y lo peor de todo, que ese capitalismo neoliberal, como bien también decías tú al comienzo, ha sido capaz de ir generando, por lo menos en Chile, una socialización hegemónica de una cosmovisión de que las cosas de la vida, de la historia, de lo que es la vida humana, debe ser como es o como lo piensa o como lo plantea el neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, hay una aceptación, diríamos, una asimilación del capitalismo del capitalismo neoliberal de grandes capas de la sociedad que lo sostienen y lo han sostenido, ¿cierto?, a partir de 1990 en adelante, cuando esos ciudadanos XZ, ¿cierto?, comenzaron a apoyar políticamente a un grupo de partidos políticos que a partir de 1990 asumen la cosmovisión neoliberal y no solamente la asumen, sino que la hacen suya y comienzan a un proceso de socialización, tú lo llamabas normalización, del neoliberalismo en la sociedad. Y los ciudadanos que van constituyéndose a lo largo de los 90, de los 2000, etcétera, se van haciendo también ciudadanos neoliberales. ¿Qué significa eso? Que van aceptando que esa normalidad es la que debe proyectarse y realizarse dentro de ella. Y por lo tanto, comienzan a apoyar a gobiernos como Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, ¿cierto?, Michelle Bachelet, Piñera, Sebastián Piñera, nuevamente Bachelet, y también, ¿cierto?, a Gabriel Boric, que tampoco hacen ruptura con el neoliberalismo. Todo lo contrario, ellos hacen políticas neoliberales para profundizar y sostener este mismo sistema. Recuerda tú que Ricardo Lagos, cuando asume en el año 2010, ¿cierto? Cuando asume en 2010, si no me equivoco, 2006, cuando asume el 2006, 94, en el 2000, cuando asume en el 2000, Ricardo Lagos, ¿cierto?, él sostiene, siguiendo la máxima de Margaret Thatcher, que es la principal impulsora del neoliberalismo o del neoconservadurismo en Inglaterra, junto con Reagan en Estados Unidos, ¿cierto?, que ella había sostenido de que no habían alternativa y que la única forma que podía alcanzar niveles de desarrollo, niveles de crecimiento, niveles de desenvolvimiento, cierto mejoramiento de las condiciones sociales, políticas, culturales, económicas de los pueblos, era seguir el modelo que se había impuesto a partir de los 80 en todas partes. Entonces, Ricardo Lagos sostuvo que no había alternativa y por lo tanto había que seguir profundizando el neoliberalismo. Y así lo hizo, con las privatizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el neoliberalismo chileno, inclusive con respecto a América Latina, va a tener éxitos y estabilidad mucho mayor que en otros países que entraron en otro tipo de situaciones. Recuerda que éramos vistos como un paradigma, como un país modelo, como una sociedad modelo, como muchos países de América Latina querían seguir la ruta que había
realizado Chile en esos años porque era visto exitosamente. Exitosamente porque, porque reproducía adecuadamente el patrón de acumulación neoliberal. Es decir, cuando yo hablo del que era capitalismo neoliberal exitoso, era porque es justamente en esa situación que el capitalismo no ha tenido en la sociedad chilena, ¿cierto? Una situación que lo ponga en peligro, y eso se demuestra en que todos los gobiernos hasta el día de hoy han sido neoliberales. Y en esta disputa electoral que existe, la candidata de la centro izquierda nos presenta un proyecto económico que es continuidad y profundización del orden neoliberal. Ella es continuadora de lo que han hecho todos los gobiernos de centro izquierda desde 1990 en adelante. No tiene un proyecto de transformador, de modificar la situación. Y eso significa que hay un conjunto de chilenos que no sé si mayoritariamente, pero mayoritariamente en la primera vuelta votaron por ese proyecto que yo denomino un modelo de neoliberalismo socialdemócrata contra distintas otras alternativas neoliberales, un neoliberalismo populista como el que representa a Franco Parisi, un modelo, cierto, extremadamente de derecha, autoritario, antidemocrático, filofascista, como el que presentaba Johannes Kaiser, un neoliberalismo liberal, que el que representaba la señora Matei, y un neoliberalismo igualmente autoritario, pinochetista, como lo he llamado, ¿cierto?, de de Kass. De manera, entonces, si tú tienes esos 5, donde se concentra el voto ciudadano, tú tienes que el 90 y tantos % de los votantes votaron por alternativas neoliberales. En Chile no votó un sector de la población en contra del neoliberalismo. Ese es el drama de Chile. Ese es el drama de la sociedad chilena. Esa es la situación que todos nosotros que no somos partidarios del neoliberalismo sentimos que estamos atrapados en un presente, como yo le he dicho, eterno, neoliberal, en una jaula neoliberal con barrotes demasiado fuertes que impiden, ¿cierto?, destrozar ese neoliberalismo. Y en este caso, ¿cierto?, gane Jara o gane Kass, se va a mantener esa situación neoliberal. Esa es la situación. Ahora, si tú me preguntas, o tal vez la gente se interrogue, ¿qué es mejor? ¿Gane Jara por todos los derechos sociales y las conquistas que se lograron mínimamente durante estos últimos 4 años, a que gane un candidato de la ultraderecha como Kass? Bueno, yo diría que es preferible, no es mi opción, pero yo lo digo, es preferible que gane Jara, indudablemente. Ahora, el problema sustantivo que tenemos, que lo que yo digo como deseo, como posibilidad, que gane Jara, está difícil, pues, porque parece ser que hay una tendencia al interior de la sociedad chilena que viró hacia posiciones de derecha y de defensa a ultranza del neoliberalismo. Y por eso están votando, o se supone que van a votar por Kass.
en defensa de la mantención de un orden. Ahora, esa es la contradicción. En la contradicción hoy día, en términos políticos, uno podría pensarla en términos, ¿queremos neoliberalismo socialdemócrata o queremos neoliberalismo de la ultraderecha? Ese es el dilema de los chilenos. Es el dilema de la ciudadanía chilena. ¿Qué debieran optar? Algunos, Nelson, y tú lo sabes, dicen, mire, que vamos a tener que votar nuevamente por el mal menor. Y es la tesis del mal menor, ¿no? Pero si uno mira la historia, el votar por la concertación durante 20 años, luego votar por la nueva mayoría, no se estaba votando por un mal menor. Se estaba votando por una continuidad política, de políticas públicas, de políticas sociales, de una forma de hacer política que es la política neoliberal. Es decir, aquí en Chile nos ha elegido entre tres formas. La forma neoliberal, de derecha por decirlo, una forma neoliberal centroizquierdista como la que se ha presentado y un proyecto antineoliberal. En Chile no ha habido un proyecto antineoliberal estructurado, levantado, construido para hacerle frente al neoliberalismo. Por lo tanto, siempre ha sido una disputa entre neoliberalismos. Esa es la fuerza para que da pena, que molesta, que incluso a mucha gente le disgusta. Esa es la fuerza que tiene el neoliberalismo en Chile. Y partir de este reconocimiento no significa estar de acuerdo con ello. Significa reconocer la fuerza de una estructura, de una dominación, de una hegemonía. Ni siquiera el estallido social de octubre, ¿cierto?, fue capaz de remecer o destrozar o desestructurar. Aquí no se produjo aquello que Alberto Mayor sostuvo para para el 2011, cuando sostuvo que se había producido el derrumbe del modelo, y posteriormente dijo que se había producido el Big Bang de la sociedad neoliberal. Aquí no ha ocurrido aquello. Todo lo contrario. Se ha reconstruido la dominación. El gobierno de Gabriel Boric reconstruyó el orden neoliberal y al mismo tiempo reparó la mayoría, o si no todas sus grietas, y fortaleciendo los pilares que sostienen el neoliberalismo, por ejemplo, a través de la reforma previsional que le inyectó nuevos recursos, frescos recursos, al capital mercantil financiero o financiero comercial de este país. Por lo tanto, cuando me dicen a mí que estamos frente a una hecatombe, no, estamos frente a la misma situación que llevamos hace 35 años. El año 90, cuando se hizo, el año 89, cuando se hizo las primeras elecciones presidenciales y se presentaron tres candidatos en aquella ocasión. Patricio Elwin, que iba por la Concertación por la Democracia, Hernán Vigi, que representaba la continuidad del régimen militar, de la dictadura, y obviamente defensor del modelo, y un tercer candidato que era el Frafra Errázuriz, ¿cierto?, que representaba una posición de neoliberalismo populista semejante a la que hoy día, ¿cierto?, presenta Franco Parisi y el Partido de la Gente. Posteriormente, ese partido del centro-centro, como era el partido de Errázuriz, feneció, desapareció, fue tragado por el proceso político de la post-dictadura, y quedaron dos alternativas. Por un lado la derecha y por el lado la centroizquierda, que representaba la Democracia Cristiana
el Partido Socialista, el Partido PPD y el Partido Radical, que eran los cuatro que sostenían esa concertación, que eran profundamente neoliberales. Entonces, esta disputa no es nueva, no es nueva en la sociedad chilena. Tampoco tiene elementos dramáticos. Lo que es diferente es que hoy día la posibilidad de que gane la ultraderecha es total, porque cuando uno mira el ordenamiento político, el escenario político, encontramos que a pesar de los 9 partidos que acompañan a la candidata Jara, que es candidata de uno de esos partidos, que es el Partido Comunista, no hay más que lo puedan apoyar. Cuando uno mira el escenario electoral, no encuentra votos dentro del sistema de partidos que participaron en la última en la primera vuelta, que puedan favorecer a Jara. Pero si al revés, cuando uno mira a Kast, observa que, a diferencia de lo vivido por el Renovación Nacional y la UDI en los años 90 y 2000, ¿cierto?, que ellos miraban para los lados para conseguir votos, no los tenían y perdían las segundas vueltas, como la perdieron con Lagos, como la perdieron con Bachelet, y solamente la ganó Piñera cuando la concertación tuvo un derrame, ¿cierto?, de político en la crisis de división, cuando Marco Enrique, ¿cierto?, tenía el 20% de los votos, que perfectamente le podía haber dado el triunfo a Frei Ruiz Tagle, y no llamó a votar, sino que se hizo el Larry, como se hizo hoy día, en términos coloquiales, y si lo hizo, lo llamó tibiamente, y por lo tanto no tuvo ninguna incidencia en la situación. Lo mismo hicieron en la segunda oportunidad que ganó Piñera, cuando, ¿cierto?, el Frente Amplio, que había obtenido casi 1 millón de votos con la candidata Beatriz Sánchez, tampoco llamó con entusiasmo ni puso todo su caudal político para apoyar a Alejandro Guillet, y ganó Piñera. Entonces, en este momento lo que ocurre es que la candidata a presidencial Jara no tiene dónde sacar votos que hayan participado en el proceso. Entonces, lo que uno puede visualizar, estimado, es que la única posibilidad que tiene Janet Jara es que se produzca lo que yo puedo decir, un revesón de mentalidades, de conciencia, de actitudes, que aparezcan los sectores subalternos, los trabajadores, los pobladores, etcétera, de miles de cientos de organizaciones sociales a nivel de Arica hasta Punta Arenas, ¿cierto?, que comiencen a movilizarse por Janet Jara y comiencen a robarle, por decirlo así, entre comillas, los votos populares que obtuvieron, ¿cierto?, los candidatos como Kaiser, como Matei y el propio Kast, y sobre todo de quitarle los votos a ese sector extraño, que podremos analizar inmediatamente, pero ese sector de Franco Parisi. Pero si tú comienzas a sumar, restar, la cosa está bastante difícil, te diría yo. Tendría que ser una rebelión. Mira, fíjate lo que voy a decir, comillas, una rebelión de los sectores ciudadanos, medios bajos y populares, que quieren, que busquen evitar la situación de que gane Kast, porque ellos podrían verse profundamente afectados
por las políticas que Kast quisiera llevar adelante. Pero estimados, hoy día estamos a 2, es decir, le queda al Pacto de Unidad por Chile aproximadamente 13 días para salir con un discurso, con una narrativa, como se dice hoy día, a salir con toda la fuerza política de esos 9, que yo no lo he visto haciendo nada en los territorios para conquistar esos votos. Veamos algunas... Y lo otro que podría hacer es que todas las organizaciones sociales hoy día que se ven, organizaciones sociales y políticas, que se ven con temor el avance, como dicen en algunos de sus escritos, el avance del fascismo, la entronización del neofascismo en la sociedad chilena, hagan una cosa que yo creo que es fundamental, que se unan todos, como han estado haciendo reuniones por ahí, por acá, ¿cierto? Se unan todos y digan, mire, nosotros llamamos en esta oportunidad porque queremos evitar que gane Kast, vamos a apoyar a Jara, pero que lo digan así, abiertamente, pero no que digan, mire, estamos enfrentados a esta situación y esta situación no puede traer todo este drama, etcétera. No, todas las organizaciones sociales, políticas, populares de la izquierda extra institucional debieran levantarse, es decir, nosotros en esta coyuntura electoral vamos a llamar a votar por Jara. ¿Por qué? Porque consideramos A, B, C, D, lo que quieran decir, ¿cierto? Y nos constituimos en una plataforma, en una organización en movilización permanente para defender los principios de bla, bla, bla. Pero no sacamos nada con tener una actitud en este momento, en esta coyuntura, no en el análisis de lo que ha sido la sociedad neoliberal a lo largo de estos 52 años, sino que en esta coyuntura, pensando tal vez no en el pasado, sino que en el presente, y tal vez proyectando el futuro, de que vamos a soportar 4 años más de neoliberalismo socialdemócrata, pero nos vamos a organizar para luchar, para poner fin a eso, y vamos a hacer alternativa el próximo 2030, o vamos a luchar y vamos a trabajar durante este periodo para construir la posibilidad de procurar un nuevo levantamiento popular que nos proyecte en una línea totalmente distinta. Entonces, es una oportunidad. Fíjate que la oportunidad que hoy día se abre para que todas las organizaciones antineoliberales, anticapitalistas se organicen. Y porque de ahí se puede lograr una buena movilización de votos, pero para contrarrestar, diría yo, esa posibilidad de que los votos de Parisi vayan al voto nulo o al voto blanco, que lo único que hace es darle posibilidades a Kast para que gane. Entonces hay que hacerle la vida imposible, como dijo la Pamela Giles, ¿cierto? Antes que gane Kast. Hay que hacerle la vida imposible. ¿Y cómo se le hace la vida imposible a Kast? Generando un movimiento social, popular, ¿cierto? Que emerja durante estos 13 días en función de derrotarlo a través de esta candidata, que es blanda, que es suave, que no nos da todas las confianzas posibles, pero no evita tener
a un fascista como Kass en el gobierno. Podría ser. Es la única posibilidad que queda, Nelson. Ninguna otra. Porque se han agotado los tiempos. El tiempo de la segunda vuelta se están agotando rápidamente. Como te digo, estamos a 2 de diciembre, o sea, estamos a 12 días. 12 días. Más que 15 días. 12 días estamos del 14. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un fascista como Kass en el gobierno es muy alta, si es que no se tiene esa claridad política que yo estoy diciendo. Es decir, y termino para darte la palabra, no quiero tomármela completa. Lo que tenemos que decir, compañeros, que hoy día estamos en una lucha por el poder político ejecutivo, no por el poder político de esto y este otro, como lo podíamos pensar de en otro momento. Aquí hay que poner las cosas en su justa dimensión. Aquí estamos luchando por el poder de dirigir este momento político. Mira, si nosotros renunciamos a la lucha por el poder político, va a ganar Kass, que lo tiene muy claro. Juan Carlos, tenemos opinión de quienes siguen este programa. Nos interesa sobremanera siempre interactuar con quienes. Así es que Laura Paya, por ejemplo, nos saluda desde la región de la Araucanía. Dice: este sistema se ha fortalecido por cada gobierno, porque el sistema es el mismo. Desde que tengo conocimiento, dice Laura Payán desde Temuco, no ha habido ningún candidato que tenga un modelo distinto, alternativo a presentar. Tito Ñanco, ¿qué tal? ¿Cómo están nuestros auditores permanentes que tenemos acá? ¿No? ¿Qué tal, Tito? Dice: hola, don Nelson, ojalá se encuentre bien de salud. Acá en Granero viendo y escuchando a don Juan Carlos Gómez Leito. No, estuve un poco afectado, tuve una operación delicada a mi ojo derecho que me imposibilitó el martes pasado estar en estas conversaciones que efectuamos, ¿no?, semana a semana. Pero también nos dice Jaime Malagueño, ¿no? Saludos y gracias al profesor por su clara presentación. Lo peor es que esto se da, dice, en una situación donde el tiempo que el imperialismo, donde este se debilita, los partidos de derecha avanzan en América Latina. Pues claro, porque hasta la global hay un proceso de deterioro del modelo que está haciendo declinar profundamente al sector que hasta ahora hegemonizaba Estados Unidos, que está con problemas internos en el país y en distintos lugares del mundo. Pero acá estamos en otra situación. Tito Ñanco dice: ¿quién fue el culpable de que prácticamente tengamos un presidente ultraderecha? ¿No? Buena pregunta, ¿no? ¿De dónde viene esta situación? ¿Cómo se fue generando esto? ¿Quién nos puede decir a partir de lo que opinan nuestros auditores? Juan Carlos. ¿Sí? Te escucho. En este sistema han sido neoliberales. Eso yo creo que hay que dejarlo bien claro, y la persona que escribe desde la Araucanía lo tiene claro. Hay un avance de las derechas en América Latina, también es cierto. También hay una crisis del propio sistema de dominación a nivel general, y eso se expresa en las formas como actúa el gobierno, cierto, imperialista de Estados Unidos con Donald Trump. Es totalmente cierto, es parte de esa crisis. Y sabemos todo eso. Y tampoco se trata de decir quiénes son los culpables. Porque en este momento, yo diría, Nelson, para volver al caso chileno,
En este momento, ¿qué sacamos con decir? Y eso es consenso también, de que la derecha en Chile avanzó bajo las responsabilidades que tiene, responsabilidades políticas que tiene justamente este gobierno de Gabriel Boric. Eso no, nadie podrá desconocer que eso es así. La responsabilidad política de no haber profundizado una serie de cambios, pero al mismo tiempo saber que dentro de este gobierno el hecho de que Gabriel Boric y su gobierno no apoyaran de manera sustantiva, de manera, se la jugaran, como se le dice en bien chileno, se la jugaran por la constitución convencional, ¿cierto? También fue un error que llevó a que muchos sectores que vieron una suerte de amenaza en esa constitución votaran en contra y crearan esta revolución conservadora del electorado. El electorado, pero también tiene que ver con eso cuánta responsabilidad está en la transformación del voto nulo, perdón, del voto voluntario al voto obligatorio, que incorporó masivamente a un sector de ciudadanos y ciudadanas profundamente neoliberales, pero apolíticos, que son los ciudadanos no políticos que yo he estudiado y he analizado en mis libros. Y yo dije, eso es un error, porque eso significa que va a entrar todo un sector que tiene una concepción básica de la política, y que la política para ello debe ser estructurada y sin conflicto. Entonces buscan al Lord Protector, y eso no lo encuentran en la centro izquierda, sino que en la derecha, y todos esos elementos fueron contribuyendo a esta situación de hoy día. Y piensa tú de que o piensan los auditores que en el momento en que perdió hay una desazón en varios sectores, y no hay una actitud de decir, bueno, se perdió todo esto, habrá que trabajar para construir una alternativa para que este momento fuera distinto. No se trabajó para eso. Aquí hay mucha, si cuando me hablan de responsabilidad, yo tendría mucho cuidado antes de nombrar a los responsables. Yo siempre digo, bueno, ¿cómo estoy yo en esa situación? ¿Cuál responsable soy yo de no haber construido, de no haber trabajado en función de la construcción de una alternativa política antineoliberal? Por lo tanto, yo no le puedo estar echando la culpa o haciendo permanentemente responsable a los otros de las propias derrotas que sufrimos los sectores que somos antineoliberales. Por lo tanto, la responsabilidad, yo digo, es de todos. Es lo que nos plantea, sido capaces de construir eso. Es lo que nos plantea Tito Ñanco, nos dice que una autocrítica de la izquierda chilena es necesaria, don Juan Carlos, ¿no? Algo de lo que estaba recién diciendo, ¿no? Juan Carlos Gómez Leyton. También ha planteado recientemente en un documento que vi por ahí, Juan Carlos, que el resultado que tenemos en Chile es que hay una pobreza que, si bien disminuyó, dice, pero la desigualdad se mantuvo altísima. Chile se transformó, ¿no?, sostiene Juan Carlos Gómez Leyton, nuestro entrevistado, en un gran mall, una sociedad de consumidores endeudados antes que ciudadanos movilizados. ¿Cómo es eso, no? ¿Qué pasó ahí, no? ¿Y por qué no surgieron las observaciones críticas de esa situación? Se sostiene que la ciudadanía son sujetos ciudadanos neoliberales hoy día. ¿Cómo entendemos esto? Uno puede tener modelos de ciudadanos, modelos ideales de ciudadanos, o pensar que la ciudadanía tiene que manifestarse de una
determinada forma, que debe ser así. Y debe ser así, se convierte en un tipo ideal. Entonces, se piensa que los ciudadanos deben ser ciudadanos reflexivos, ciudadanos conscientes, ciudadanos que tienen que votan doctrinariamente, que tienen adhesiones políticas A, B o C, y que se comportan como ciudadanos del siglo XX. ¿Ah? Pero lo que pasa es que tenemos ciudadanos del siglo XXI, pues. Entonces, cuando uno se pregunta cómo son los ciudadanos del siglo XXI, bueno, los ciudadanos del siglo XXI son individualistas, consumistas, hedonistas, egoístas, son ciudadanos que piensan en sí mismos, no les interesa la política, son pragmáticos y sobre todo son consumistas. Fíjate, te nombré 7 o 8 características del sujeto ciudadano de hoy. Y por lo tanto, la política piensa al ciudadano como un sujeto que debe intervenir y participar por proyectos políticos determinados, proyectos de sociedad. Esa era la forma de pensar al ciudadano y al sujeto político durante la modernidad. Pero estamos en la posmodernidad. Porque la sociedad neoliberal es posmoderna, con una serie de elementos que no existían en la vieja sociedad chilena y en la vieja sociedad moderna. Y por lo tanto hoy día los sujetos no se mueven por eso, sino no se articulan en organizaciones estructuradas, no participan en partidos políticos, no porque los partidos políticos solamente sean malos, para decirlo así en forma drástica, no porque sean malos, sino porque los partidos políticos ya no los convocan, ni ellos se sienten convocados los sujetos a participar en los partidos políticos, porque el partido político es compromiso, responsabilidad, tiempo que lo ocupa para ser militante. En un partido hay que dedicarle tiempo, pero ellos no quieren eso, ellos quieren el disfrute de la vida. Para ellos es más importante ir al mall a pasear, a consumir visualmente, que ir a una reunión política. Y por lo tanto comienzan a alejarse de la política, comienzan a ir, y además para esos ciudadanos la política es algo negativo, porque la política es conflicto, y ellos no quieren conflicto, quieren paz y armonía. Quieren salir todas las tardes a pasear su perrito, su mascota, ¿ah? Y volver a su casa, hacerle cariño a su mascota y nada más. No quieren tener otro lío. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron en una fase de la democracia post dictatorial en Chile? Se fueron, pues. Recuerda tú de que entre el 2012, cuando se establece, ¿cierto?, el voto voluntario, la abstención, la no participación política creció, y llegamos a tener elecciones donde solamente participaba el 40% de la población. Juan Carlos, el 60% no lo hacía. Juan Carlos. Por lo tanto, ese es el ciudadano político que tenemos hoy día. ¿Sí? Eso es descriptivo. Eso es descriptivo que está haciendo una realidad que tú observas. El tema es cómo cambia eso, ¿no? ¿Cómo es posible, si existen esas cualidades dentro de la ciudadanía que son clientes, dices tú, que viven en función del mall, ¿no? Y de el mero consumo? ¿Cómo cambia la actitud de aquellos, ¿no?, y aquellas que viven esa forma, ¿no?, de vida? Porque elementos descriptivos tenemos, y pueden haber más todavía, ¿no?, que entran a caracterizar la realidad existente. La siguiente pregunta es: ¿cómo hago, qué hacemos, qué es lo que hay que hacer para que seamos responsables del destino de nuestro país todos?
y nos sintamos actores transformadores de esa realidad, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde va la cosa de ese tipo de cuestiones? ¿O es irremediable que así va a ser y tenemos que acostumbrarnos a vivir una sociedad de este tipo, de este orden? Es que lo que hay una cosa muy simple, muy simple. Fíjate lo que son la formación que reciben los estudiantes en los colegios, y cuando me refiero a los estudiantes me estoy refiriendo desde el niño de kinder hasta el universitario. Esa es la formación. Aquí en Chile no se ha modificado la forma de concebir la educación y la formación del sujeto en los últimos 52 años. Los, la escuela, la escuela básica, preescolar y escolar, como la secundaria y la universitaria, en ese sentido digo la escuela, ha sido formadora, la que constituye a este sujeto. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, formativo. Formativo a través de los medios de comunicación de masas. ¿Ah? A través de todos los mecanismos de formación y socialización que tiene esta sociedad. Se va reproduciendo aquel sujeto. Donde se eliminó muchos elementos de lo que era la conformación y constitución de un sujeto cívico, político. Porque aquí se forma al sujeto para ser consumidor, no para ser sujeto ciudadano político. Y por lo tanto ese sujeto se va reproduciendo en el tiempo. Son 4 o 5 generaciones que han pasado formadas de esta forma. Aquí muchas veces se habla de la necesidad de tocar la educación. Y se han hecho cosas en la educación. Pero la educación es la estructura administrativa, financiera de la educación, en la cual se han inyectado más recursos, etcétera, lo que sea. Se han mejorado las condiciones de vida de los profesores, etcétera. Pero en términos de lo que es la concepción neoliberal que está impregnada en los distintos currículums existentes, no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, cuando se pide cómo se constituye este sujeto, así se constituye. Cuando a un joven, a los 18 años, cuando está ingresando a la universidad o está en primer año, llegan, ¿cierto?, los agentes financieros de los distintos bancos a darles charlas a las universidades y a enseñarles a usar la tarjeta de crédito, porque ellos pueden ser sujetos de crédito porque tienen 18 años, ¿ah? y las autoridades universitarias permiten esa situación. Entonces al sujeto se le está educando a ser un sujeto consumista, crediticio, dentro del espacio universitario. ¿Cómo cambia y eso? eso no ha sido modificado ni cambiado a lo largo de este tiempo. ¿Cómo cambia esa situación? Entonces, en ese sentido, tú me dices eso, pero si todos los días le están diciendo, use tarjetas de crédito, sea ciudadano creditar. Por eso los ciudadanos hoy día prefieren tener tarjetas de crédito, como dijo también Mulián. Ya en el año 97 lo dijo Mulián. Prefieren tener tarjeta de crédito que tener el carnet del partido. Esa es la diferencia. Ese es el sujeto que tenemos. Ese es el sujeto que hoy día libremente, ¿Cómo se cambia? ¿Cómo cambiar esa situación, Juan Carlos? Desde Marchihue nos envía saludos Celia González, ¿no? Dice, el sociólogo, señor Gómez, está acuchillado aquí en este instante. Desde Marchihue, es la 7ª región, ¿no? O 6ª región en realidad, perdón, 6ª región. ¿Cómo cambiar eso? Porque seguir caracterizando al sujeto consumista, hedonista, como se dice, ¿no?, preocupado solamente de su autosatisfacción, ¿no?, que nada otra situación le preocupa,
¿no? Le interesa, se compromete, que es incapaz de poder construir familia, y lo que tiene acompañando su vida solitaria, consumista, es un pet, ¿no? Es una mascota, ¿no? Un gato, un perro, una tortuga, ¿no? Las chicas que no quieren tener hijos porque no ven, precisamente no ven futuro, porque ven una vida sin encanto, ¿no? Sin modificación. Eso lo tenemos claro que así es el tema, cómo se transforma esto, o estamos condenados y condenadas a vivir, ¿no? Permanentemente en esta limbo, ¿no? Consumista, sin sentido, inconducente para una vida plena, digna, decente, humana, en todos los aspectos en que la persona puede desenvolverse plenamente para ser eh, un sujeto transformador de sí mismo y de la realidad en la cual se ubica, ¿no? Y que en el caso de los pocos días que duran a la elección, ¿no? Pueda plantearse, cualquiera sea la decisión que tome finalmente, un análisis de lo que puede significar su decisión en términos del voto, en que se nos está obligando a participar a todos. Ese juicio, ¿no? Crítico, independiente, autónomo, cómo estimularlo, cómo hacerlo presente, ahora y más adelante. Porque ¿cuál será la perspectiva después de la elección? Vamos a tener una nueva etapa del modelo, pero ahora llevado a formas extremas. Su práctica de orden social, humano, comunitario, ¿no? En las vidas nuestras, en las poblaciones, va a ser mucho más aguda esta vida deshumanizada, ¿no? Inconducente a un buen vivir. ¿Qué podrías tú decirnos, Juan Carlos, que ha estudiado estos temas en profundidad? Yo tengo la idea que hay una suerte de búsqueda de un tipo idealizado de ciudadano que en esta sociedad no existe. Punto uno. Ese ciudadano que tú dices y que se proyecta en lo que estás diciendo no existe. Punto uno, no existe. Ese ya feneció hace rato. Y lo que tenemos que tener claro que existe el que yo estoy describiendo, aunque lo tenga que caracterizar 1000 veces, lo estoy describiendo para que se tenga conciencia de que existe y que no existe otro, ¿ya? Y que hoy día, ¿cierto? Hoy día, situado en esta coyuntura específica, no hay nadie que represente lo contrario. Porque tanto la señora Jara y su proyecto es igualmente reproductor de ese sujeto en el largo tiempo. Ella no va a modificar ni alterar ninguna de esas cosas. Y el señor Kass, todo lo contrario, tampoco va a cambiar aquello, y sino lo que va a profundizarlo más aún. Por lo tanto, en este instante, en este momento, en la sociedad chilena, no existe ninguna posibilidad de modificar aquello. Salvo que de la noche, de la mañana, y saliera no sé por dónde, una fuerza social que irrumpiera y quebrara aquello. Y esa fuerza social, si tú quieres, la tuvimos el 18 de octubre del 2019, y tú sabes que tampoco llegó a su fin, porque muchos de los que salieron a la calle, y yo lo digo con responsabilidad, eran también sujetos neoliberales, enojados porque el mercado no funcionaba bien. Y por lo tanto querían que funcionara mejor de lo que estaba haciendo. Entonces, en ese sentido, la posibilidad hoy día, hoy, Nelson, hoy,
2 de diciembre del 25 y en proyección al 14 de diciembre, a través del proceso electoral, no podemos más que decir, tenemos que optar por una opción liberal, light, suave de neoliberalismo, o optar por un neoliberalismo duro, rampón, drástico, autoritario, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el drama. Por eso digo que es un drama y por eso lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, que estamos viviendo un eterno presente. No tenemos alternativa de futuro. Cuando tú dices que las personas que no quieren tener hijos porque no quieren tener hijos porque les da miedo al futuro, no, no es así. Es que esa persona es tremendamente egoísta, tremendamente que no quiere tener responsabilidades en el futuro. Y por eso prefiere no tener hijos, pues. Porque eso le implica una responsabilidad. Y estas generaciones neoliberales son profundamente irresponsables, pues. Entonces, pero son responsables con el proyecto individual que poseen. Entonces, hay que cambiar el chip. Cambiar completamente el chip. El chip que se instaló, lo voy a decir en términos de Terminator, ¿no? ¿Te acuerdas que el chip que en la segunda parte de Terminator, él dice que tiene que meterse en donde está el acero fundiéndose, tiene que meterse ahí porque ahí se va a destruir el chip para eliminar la posibilidad de reconstrucción de sí mismo? Lo mismo pasa acá, tenemos que desconstruir el chip neoliberal. El virus, como dijo un respetable marxista egipcio, el virus neoliberal. Y por lo tanto, ¿cómo es eso? Habrá que buscar los mecanismos, pero en este instante, en este momento, en esta coyuntura, lo único que podemos decir, podemos nosotros tomar una posición. Mira, creo, una posición es que yo tome la de ponerme en el palco del teatro a observar cómo estos dos neoliberalismos se disputan a sí mismos. Tomar palco, como se dice. Y esperar que vengan tiempos mejores para la posibilidad de hacer algo distinto. Algo distinto. Eso es la una. Y la otra es intervenir. La otra es intervenir y decir, bueno, voy a elegir tal o cual alternativa. Porque no tengo otra. Bien. Salvo que, te digo, salvo, Nelson, que exista una fuerza que está escondida, que no somos capaces de verla, que nosotros los analistas estamos ciegos y no vemos esa situación, y que emerja el día 13 y que impida por otras formas, por otras vías, la posibilidad de que gane Kass y que gane Jara, o sea, de hacer implosión, hacer explotar, si tú quieres, destruir el sistema electoral en función de un proyecto de cambio mayor. Pero no sé si esa fuerza social, política, existe en nuestra sociedad profundamente neoliberal. Tito Yanco nos dice, el Vox Populi, Vox Dei se cambia cada temporada. Yo pienso que el anticomunismo se arraigó en la gente de a pie chilena, habiendo una candidata de esa filosofía de vida, aunque Jara lo niegue. Ahí nace el rechazo a su candidatura. Claro, es una manera de, plantea Tito Ñanco, de entender la debilidad de los votos, ¿no? Existentes. Hay un tema más de fondo que nos debe preocupar, que es el futuro de la comunidad de lo que llamamos Chile, nuestro país. En un mundo que está cambiando tremendamente en todas partes, en gran parte de la geografía global
hay procesos de transformaciones interesantes que se están dando con pueblos que están pensando una manera distinta de vivir la vida, con más sentido, vinculado a sus realidades, a sus identidades como naciones, como pueblos, y que tratan de construir una economía distinta, una economía diferente al neoliberalismo que en Chile campea de la manera tan tremenda como la que conocemos. Ahí hay elementos interesantes a considerar. Vamos a invitar en los próximos días los programas que nos quedan del periodo 2025. Son 3 o 4, nos queda el martes 9, 16, 23 y 30, si es que seguimos trabajando hasta fin de mes, ¿no? Para justamente preguntarnos, hacernos esas preguntas, ¿no? Ya vamos a tener el resultado de la elección, ya vamos a saber qué país vamos a tener en cuanto a la estructura de gobierno, ¿no? Y podremos pensar qué alternativas van a producirse. Pero también hay que mirar, ¿no? Qué está sucediendo a escala global, a escala mundial. Y ahí hay cambios realmente atrayentes, interesantes a cumplir, ¿no? Agradezco tu presencia, Juan Carlos Gómez Leyton, con tu sapiencia, con tu formación en el área de las ciencias sociales y de las ciencias políticas, que haya estado con nosotros, así como a nuestros auditores. Tu palabra de despedida, Juan Carlos. No, yo lo que trato de transmitir es una realidad que a mucha gente no le gusta y piensa que la pueden cambiar de una manera casi utópica en este momento, y no se puede cambiar si no se cambia al sujeto. Cambian al sujeto y van a poder hacerlo. En las transformaciones que a tú te refieres a nivel mundial, yo veo una serie de contradicciones que tampoco nos dicen que van saliendo del neoliberalismo o van saliendo del capitalismo. No lo veo. No veo esa situación, y las que han buscado salir han sido fracasos rotundos, y en América Latina estamos llenos de ellos. Entonces yo tengo la impresión de que de repente hay que ser un poco más realista al ver la realidad, perdón, que sea reiterativo, ver la realidad de las cosas. Y primero hay que constatar la realidad, lo difícil que es la realidad, lo contundente de esta realidad que nos pesa, para poder pensar la alternativa. Así que yo espero que todo vaya bien, y como dices tú, a partir del 14 podamos tener, no sé qué, más neoliberalismo nomás. Sí, ese es el punto, no hay otra cosa. A partir del 14 de diciembre vamos a tener más neoliberalismo en Chile, punto. No hay más que eso. Esa es la realidad fuerte, contundente, categórica. El día 15 de diciembre vamos a despertarnos con el mismo neoliberalismo, como digo yo en mi último libro, cuando se disipó el humo, los dinosaurios todavía estaban allí. Y allá. Esa es la realidad. Gracias, Nelson, por tu invitación. Nuestro invitado, Juan Carlos Gómez Leyton, ¿no? Que nos ha dado su mirada respecto a Chile principalmente, y en el último momento a la mirada más allá de nuestra frontera, ¿no? Más allá de la opinión que podamos tener distintas, ¿no? Con matices diferentes, son visiones que están presentes, ¿no? Y que refleja, ¿no? Una forma de apreciar la realidad como él la ha señalado. Espero que haya sido útil y estimulante al pensamiento autocrítico, independiente, ¿no? Que tengamos cada uno de nosotros. Ese es el objetivo de este programa, no más, en nuestra radio Renca Contigo. Y al terminar siempre nos preguntamos, ¿qué pasa con los presos políticos, ¿no? Que todavía están del 2019, que creo que lucharon más allá de lo que nuestro invitado señalaba, ¿no? No fue una lucha como algunos lo ven, como nuestro invitado
la aprecia, ¿no? Otros la ven de otra manera, ¿no? También los presos políticos del pueblo nación mapuche, ¿no? Que siguen enhiestos, de pie, levantando su brega, su lucha por la autonomía, ¿no? La afirmación de un pueblo que es milenario y que reclama, ¿no? La posibilidad de poder construir una vida diferente, ¿no? Democráticamente entre ellos, ¿no? Sin que nadie les dicte qué hacer. Nuestra solidaridad y cariño al pueblo palestino, que vive momentos de tremenda angustia y siguen los asesinatos provocados por el organismo sionista de Israel. Y como siempre nos preguntamos al término, y antes de despedirme de todos ustedes, y espero que nos encontremos el martes próximo, terminar con la pregunta que iniciamos este programa: ¿dónde está Julia Chuñil? Muy buenas tardes, buenas noches, un abrazo a todas y todos. Gracias por todo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente el pensamiento de www.rencacontigoweb.com. Es la hora en Renca Contigo. Son las 8:21. Nuestra programación está hecha para ti.